próximo mes de diciembre, el Banco Central Europeo celebra una nueva reunión. Va a ser la última de este año más que complicado y parece que los mercados están pidiendo más, todavía más estímulos monetarios. ¿Es infinito el poder de actuación de los bancos centrales? Bueno, espero que me ayude a comprender cuánto más pueden hacer para intentar evitar que este daño económico se convierta en estructural. David Cano. David, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente, muchas gracias. Bueno, tenía muchas ganas de charlar contigo y de aprender un poquito más de bancos centrales, de mercados y de economía. Bueno, David Cano es gran amigo, llevamos ya muchos años en esto de la economía, él enseñándome mucho y bueno, pues he tirado de él en esta ocasión para hablar de bancos centrales. Oye, ¿cuánto más pueden hacer? Porque parece que los bancos centrales, tienen en su mano todas las herramientas, todo el poder y los mercados son, están hambrientos, quieren más, nunca es suficiente. ¿Cuánto más puede hacer un banco central europeo o cualquier banco Sí, central? exacto, y el de Estados Unidos, bancos centrales que sean creíbles, porque esto de crear dinero es hasta el punto en que un día ya no queramos euros o que un día ya no queramos dólares. Igual que no queremos pesos argentinos o que no queremos bolívares venezolanos, ¿no? Quiere decir con esto que el límite lo marca la credibilidad y la confianza que dé ese Banco Central. Y a pesar de que en los últimos 6 meses, tanto la FED como el BCE juntos han creado 5 billones de dólares, que es una cantidad enorme, desde luego yo no diría que nadie duda del dólar y que nadie duda del euro. Y además tampoco han provocado presiones inflacionistas, tampoco ha habido subida de los precios al consumo del IPC y por lo tanto yo creo que desde luego no estamos cerca de ese límite cuantitativo de esa expansión monetaria y por lo tanto el margen de actuación todavía sigue siendo bien importante. Entonces, ¿qué más puede hacer el Banco Central Europeo en su próxima reunión de diciembre? Pues intensificar la compra de bonos, el volumen, tanto en cantidad como alargar la duración de esos programas, especialmente el PEPP, que es el programa nuevo que creó a raíz de la pandemia. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues que haya una nueva reducción de los tipos de interés de todos los emisores públicos y que, por ejemplo, el tipo de interés del bono español a 10 años esté en negativo o el italiano esté en negativo. Ya sé que ese tipo de cosas, pues generan evidentemente mucha polémica, pero el margen cuantitativo está ahí, podríamos decir, que toda la curva de todos los emisores europeos de deuda pública, los tipos sean negativos, con dos intenciones. Uno, para que los gobiernos financiar este déficit público asociado a la crisis económica no les cueste dinero, que eso es uno de los puntos importantes. Y dos, que los inversores con nuestras carteras nos veamos cada vez más obligados a asumir riesgo y a invertir en segmentos en los que todavía no llega el Banco Central Europeo, que fundamentalmente es la renta variable. Y ahí está, y enlazo con otra posibilidad en ese límite o en ese margen de actuación todavía de los bancos centrales, y es que empezasen a comprar acciones. El BCE en principio solo compra bonos públicos, bonos de empresas, pero si esto se pusiera muy feo, el siguiente límite, el siguiente activo que podrían empezar a comprar, como digo, son acciones. A ver si lo he pillado bien. En primer lugar, uno de los argumentos es conseguir que los gobiernos tengan financiación barata porque ante esta crisis se van a endeudar hasta las trancas. Dos, a los ahorradores impulsar que ese ahorro lo derivemos a riesgo, a renta variable con un horizonte de largo plazo y de diversificación y que nuestro ahorro, por lo tanto, se convierta en ahorro productivo que va destinado a la economía real en un medio plazo. Pero los bancos centrales no tendrían como misión, corrígeme si me equivoco, también intentar fomentar el crecimiento y es algo que no se está viendo, que no se está consiguiendo. No se está consiguiendo por la pandemia, evidentemente. La pregunta que cabría hacer es cómo estaría la situación económica si los bancos centrales no hubieran actuado de esta forma. ¿Cuál sería la situación económica, por ejemplo, de España, si el Tesoro Público tuviera que estar pagando tipos del 7% para captar su financiación o si no pudiera captar financiación, como nos llegó a pasar en algún momento del año 2012, ¿no? Por lo tanto,
yo prefiero ni imaginar, o sea, es verdad, no lo sé si están consiguiendo un efecto positivo, pero sí, desde luego, están consiguiendo evitar el efecto tremendamente negativo. Yo prefiero ni imaginarme cuál sería la situación actual si el BCE no hubiera comprado deuda pública y si España tuviera problemas a la hora de emitir bonos para financiar el déficit público. Sería un caos económico absoluto. A medio plazo, una de las consecuencias de tanta intervención monetaria y también tanta intervención fiscal sería un repunte inesperado de la inflación. Sí, es una de las soluciones. Una de las soluciones es que haya inflación. No que sea muy alto, quiere decir, no que se vaya al 7 o al 8%, pero sí que se vaya al 2, al 3%. De hecho, ese es el objetivo que también están buscando los bancos centrales. Al final, la inflación es mala para el ahorrador, pero es buena para el que está endeudado. Y en esta crisis, evidentemente, salen muy endeudados los gobiernos y los bancos centrales lo que nos están diciendo es voy a ayudar a los gobiernos, como muy bien has señalado tú, para que estos paguen tipos de interés más bajos, pero también para que en términos reales, si hay un repunte en la inflación, la deuda pública sea menor. Claro, a costa del ahorrador. El ahorrador dice, pues maldita la gracia que a mí me hace que el Banco Central ponga los tipos de interés en negativo y que el Banco Central vaya a fomentar que haya inflación, porque son dos muy malas noticias para el ahorrador. Pero aquí estamos, me temo, no para decir lo que debería o no debería ser, sino lo que es y lo que va a ser. Y lo que va a ser es, ahorrador, tenemos un problema. Los bancos centrales están de nuestra contra, están a favor de los gobiernos, tipos bajos, previsiblemente inflación, y hay que cambiar, por lo tanto, nuestra cartera. Comentabas que si las cosas se ponen muy mal, el Banco Central Europeo podría empezar a comprar acciones. ¿Qué otros bancos en el mundo han empezado a comprar acciones y qué criterios utilizan y qué resultado está dando? Muy bien, Japón es el único que ha superado, que ha pasado ese umbral y ha comprado acciones y lo hace a través de ETFs, con la intención de comprar, bueno, carteras diversificadas, de no ser tan directo y decir voy a comprar acciones de esta empresa, de esta otra o de aquella otra. Están comprando, como digo, ETFs, por tanto, gestión pasiva. Los resultados, pues lo mismos que los que comentábamos antes con la compra de bonos. Es verdad que la economía japonesa no se caracteriza por su dinamismo, ni tampoco su mercado de capitales, pero el planteamiento es qué podría estar pasando si o cuál sería la situación si el Banco de Japón no hubiese atravesado esa línea y hubiera empezado a comprar renta variable. Es el gran problema y el gran debate que tenemos a la hora de medir la idoneidad de este tipo de decisiones que son absolutamente heterodoxas. Y esta conversación que tenemos ahora hubiera sido inimaginable si cuando hace ya unos cuantos años empezamos tú y yo a hablar, me dices que después de unos cuantos años íbamos a hablar de esto, te hubiese dicho, imposible que los tipos sean negativos, imposible que un banco central esté comprando bonos. Imposible. Bueno, pues ha sucedido y tal vez no es imposible que el BCE compre acciones, aunque hoy por hoy parece poco probable. Bueno, fíjate, a mí hace unos cuantos años me dicen con la economía, con esta sacudida que estamos viendo por el COVID-19, decreciendo con una contracción de doble dígito y tenemos la prima de riesgo en el 70 y pico %, digo, es mentira, eso es imposible, vamos a echar cuentas. Sí. Pero bueno, sí. Es una realidad por ese chute de los bancos centrales y ese chute también de los gobiernos. Una cosa más, Banco Central Europeo siempre se le compara mucho con la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cómo calificarías este primer año de Lagarde al frente del Banco Central Europeo? ¿Cómo lo está haciendo? Bien, tuvo errores iniciales, sobre todo de comunicación, y estoy hablando de los primeros días de la pandemia, pero que luego los ha rectificado bien y desde el punto de vista de las decisiones tomadas han sido acertadas, ¿no? Por lo tanto, vuelvo otra vez, de forma favorable lo valoro, aunque no es menos cierto que es replicar un poco lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, que en esto, como en muchas otras cosas, Estados Unidos, la Fed, el mercado americano, son los que marcan la pauta, ¿no? Y son los que marcan la guía y por lo tanto replicamos un poco aquellas decisiones. Porque hay otra que es importante, no solo es la compra de bonos, sino aquí el BCE ha sido más activo,
es la inyección de liquidez a los bancos comerciales, que eso también forma parte de la política monetaria no convencional. Crear dinero no solo para comprar bonos, que esa es una parte, es lo que se llama el quantitative easing, también crear dinero para prestárselo a los bancos comerciales a tipos también negativos. Los bancos comerciales se financian con el BCE. El BCE les paga dinero a los bancos comerciales por esa financiación que captan y estos luego prestan a la economía real en condiciones ventajosas. No está habiendo el credit crunch, no está habiendo esa restricción crediticia que sí hubo en el año 2012. Y eso hay que achacárselo favorablemente al Banco Central Europeo, que, insisto, no solo está ayudando a los gobiernos, sino que también está favoreciendo el crédito a la economía real vía canal bancario en forma de más liquidez que está prestando a los bancos y a tipos de interés también negativos. En la anterior crisis vemos que también los bancos centrales intervinieron en el mercado, quizás el Banco Central Europeo un poco más tarde de lo que se le esperaba, y siempre Draghi decía, está muy bien que yo actúe, pero si los gobiernos no acometen reformas estructurales no sirven para nada. Yo muchas veces me ponía en la piel de cualquier gobernante y dices, ¿para qué voy a acometer reformas estructurales? Que eso va a dañar a mi electorado, me va a restar votos, si va a estar ahí el Banco Central Europeo inyectando liquidez. ¿Tú crees que ahora ya no hay por dónde evadirse con esta crisis si los gobiernos no hacen esas reformas? Entonces, ¿estamos condenados a que la recesión se convierta sí o sí en estructural y no sea coyuntural? Las reformas estructurales hay que hacerlas. Los gobiernos de los países europeos... ¿Eso cuánto tiempo llevas tú diciéndolo y yo escuchando? Sí, claro. Pero hay que hacerlas en los momentos como cuando se arregla el tejado de una casa en verano, no en invierno cuando llueve y cuando nieva. Efectivamente se han desaprovechado pues seguramente el año 15, el 16, el 17 y el 18, que eran años donde se redujo el déficit público, es verdad que se redujo, pero no de forma intensa. La reforma estructural ha venido más en el sector privado, en las empresas y en las familias, que hemos reducido nuestro endeudamiento, que hemos mejorado nuestra competitividad, nuestra productividad, es decir, dentro de los tres agentes económicos, gobiernos, empresas, y dentro de empresas un subsegmento que es bancos y familias, en familias y en empresas y en bancos ha habido esa reforma estructural que ahora nos permite afrontar esta crisis en una mejor posición. En los gobiernos no, o si las ha habido han sido absolutamente insuficientes. Ahora no es momento para pedirles que reduzcan el déficit público, ahora es momento para decir, oye, tira. Pero, efectivamente, el compromiso, y a mí lo que me gustaría es que no sé, pues el ministro de Economía y el presidente, no sé si del año 2021, pero sí del año 2022 o 2023, aprovecharan lo que previsiblemente será un contexto económico más favorable, efectivamente, para hacer medidas estructurales que son contracíclicas, que no son cómodas, que no son favorables, que no dan votos. Bueno, pero este es el problema. ¿Sí? Te has pedido ser presidente, te has pedido ser ministro de Economía, en tu sueldo va a tener que tomar medidas que no son cómodas, que no son amigables, pero hay que hacerlo pensando en esa economía dentro de 10 o de 15 años, que es la economía que dejaremos a nuestros hijos y que no puede estar cargada de deuda, ¿no? Por tanto, sí a las reformas estructurales, sí hacerlas en los momentos favorables, ahora no es como es obvio, pero que las hagan, claro, en el 2022 o en el 2023. Pues a ver si es pronto, porque eso significará que estaremos saliendo ya pronto y estaremos venciendo a este maldito bicho. David Cano, socio y director de AFI, Analistas Financieros Internacionales. Es un placer charlar contigo, aprendo muchísimo, eres súper didáctico y es un honor. Muchísimas gracias, cuídate mucho y nos vemos pronto. Gracias a ti, Susana, y para lo que quieras, un placer. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós.